Somos las conflictuadas, un combo de amigas con muchas preguntas y por supuesto conflictos sobre cómo vivir nuestra fe como católicas en el siglo XXI. Te invitamos a charlar con nosotras, no importa cuál sea tu posición frente a la iglesia, el catolicismo y los muchos otros temas complejos que están relacionados. Nuestro propósito es que los conflictos se conviertan en puentes para acercarnos a Dios y no en argumentos para alejarnos de Él. Yo soy María Paula León. Yo soy Daniela Rojas. Yo soy María José Cabra. Y yo soy Andrea Toro. Y queremos que nos acompañes a vivir esos conflictos, porque la verdad, muy maluco estar conflictuadas solas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Las Conflictuadas. Hoy es un episodio que definitivamente no teníamos planeado, así como nada de lo que ha pasado estos días. El lunes nos despertamos con una noticia muy triste y muy fuerte, la muerte del Papa. No sé si pasó igual para muchas personas, pero fue literalmente la primera cosa que leí apenas me desperté y fue como un baldado de agua fría. Eh, Todo lo veíamos venir de cierta forma porque pues él había estado enfermo los últimos meses, pero creo que igual fue muy impactante a nivel personal. Pues han sido días duros. Realmente yo me he sentido en días de luto como si se hubiera ido una persona cercana de mi familia y creo que así le ha pasado a muchas personas. Pues creo que yo y varias de las personas que nos escuchan hemos vivido la muerte de 3 papas hasta ahorita. eh, y bueno, no sé si este es el que me ha dado más duro o no, como que no lo clasificaría, pero definitivamente sí es como el en el que he sido mucho más consciente desde mi vida de fe y como de la conversión que he venido teniendo. He intentado entender estos días también porque ha sido tan duro para mí como a nivel emocional. Y algo que he pensado es que ha sido como el papa de mi camino de fe. O sea, yo me empecé a acercar a la iglesia y empecé a fortalecer mi fe con él como papa y bueno, estoy intentando aguantarme la llorada porque me da muy duro hablar de este tema. Pero sí, literalmente, pues él estuvo desde el 2013 hasta ahorita, hasta el 2025 y fueron, creo que literalmente el año en el que empecé mi camino de conversión. Creo que también sobra decir quién fue el Papa, porque las redes están inundadas estos días de videos divinos, de frases. He pensado mucho también en lo lindo que es y como el regalo tan grande de vivir en esta época, de tener tantos recuerdos de él, porque pues hay muchos papas de los que no podremos ver videos, no podremos oírles la voz, y en este caso tenemos todo eso, entonces hace que la nostalgia puede que sea como un poquito más fuerte, pero al tiempo como que lo seguimos sintiendo muy presente. Entonces hoy queremos hablar, la verdad, un poco de esto, como desde cómo nos hemos sentido, de preguntas que han surgido estos días, como de, bueno, esto que implica para mí como católica, que implica para la iglesia, y para eso tenemos a Jerónimo, al padre Jerónimo. Padre. Que ya lo habíamos tenido aquí hace mucho tiempo que no venía y estamos felices porque habíamos querido volver a tener un capítulo con él. Bueno, no sabíamos que esta iba a ser la ocasión, no sé si para bien, para mal, como que con estas cosas de la muerte uno siempre se pone todo que no sabe qué es correcto decir o qué no, pero definitivamente nos alegra mucho tenerte aquí, Jero. Jero es sacerdote de la Asociación San José, vive en Cali, ya es casi caleño, pero realmente es rolo. Eso sí, tengo que decirlo. Entonces, bienvenido, Jero. Ay, muchas gracias por la invitación nuevamente y sí, hablar como de este tema que está en boca. Todo el mundo está hablando del tema, uno, cómo no hablar, ¿no? Y también es un momento como de fortalecer la fe, un momento también de formarse, un momento de estar en unión con la iglesia, de entender lo que pasa, pero sobre todo de informarse de dónde toca y cómo toca. En estos días, no, yo digo la gente cómo le crea cuánta noticia aparezca por ahí. Perdón, pero voy a decirle, ¿no? Entonces los de Blue Radio ponen un poco de estupideces, y los de Caracol, y los de la calle. Yo no sigo muchas esas cosas, de vez en cuando en Facebook me entro a mirar.
No, las cosas más absurdas, ¿no? O sea, esto es absurdo todo, ¿no? Y que nos tratamos y que no sé qué. Y yo digo, no, pero ¿qué es esto? ¿Es esto? Que la gente, por amor a Cristo, que resucitó por nosotros, ¿qué hace el pueblo de Dios buscando formarse y entender qué está pasando y qué debería pasar y cómo funciona todo en medios seculares? Y no por satanizar, pero pues estos periodistas de hoy en día, ¿no? Expertos vaticanistas, no creen ni en los zapatos que se amarran, eh, han cubierto por ahí 2 o 3 cosas del Vaticano y son expertos. ¿Expertos de qué? Pregúntale a un teólogo qué es lo que pasa, pregúntale, ¿sí? Entonces creo que cuando Majo me dijo que si me le mido, le dije, no, me le mido de una. Precisamente por eso, porque hay mucha desinformación y creo que pues no debería pasar, ¿no? Y sobre todo en un momento Total. donde nos podemos llegar a sentir huérfanos. Yo creo que ese sentimiento de Majo es un sentimiento que tenemos muchos de sentirse huérfanos. No sé si se acuerdan cuando el Papa Francisco vino en 2017, en esos días de septiembre, que se fue y era como una tusa, ¿no? Es como, ¿por qué te fuiste? O sea, ¿por Tal qué te cual. fuiste? Total. Aparte que en Colombia esos 4 días nadie se asesinó, no sé si se acuerdan, pero nadie mató a nadie. Eran como, ¿por qué no te quedas a vivir aquí? Entonces, sentirse huérfano en ese sentido, ¿no? Mm, y la importancia, a mí esto también me parece muy bonito y es la relevancia que todavía tiene la Iglesia Católica en el mundo. Total. Que siga siendo, ¿no? Lunes, martes, miércoles, hoy es jueves, estamos grabando el episodio un jueves y los medios de comunicación siguen hablando, ¿no? Yo el otro día estaba viendo, porque no los veo, pero me estaba diciendo un amigo, ¿cómo así? Era el especial del Papa Francisco. Francisco en el deporte, Francisco en cosas de cantantes, Francisco en la... O sea, es Sí, decir, es nuestra impresionante. iglesia hace presencia en el mundo, luz del mundo, ¿no? O sea, literal, es la constitución del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, luz del mundo, la luz del mundo. Y es Jesucristo, es el mensaje. Total. Y por eso la iglesia sigue siendo como actual. Eh, y todo el mundo, o Total. sea, sin excepción, ¿no? Tiene que ver con este acontecimiento. Yo justo me preguntaba hoy que estaba hablando con un amigo que es musulmán y decía como si una noticia musulmana llegara a tener tanto efecto en todo el mundo. O sea, me preguntaba como, yo me enteraría, no sé, y como que con el Papa Francisco está en todas partes. Ahora, estamos en el lado pues del mundo en el que la gente cree más en esto, pero me impresionó mucho, en verdad, Occidente. porque así es, exacto, en Occidente, es muy permeada demasiado. Y eso me ha impresionado muchísimo porque no solamente en medios de comunicación, sino en LinkedIn, o sea, que es una red social de trabajo y no ve posts del Papa a la lata, que uno a veces dice como, esta persona nunca habla de Dios, nunca dice nada y pues bueno, está mencionando al Papa Francisco particular, o sea, me ha parecido muy impresionante como el fenómeno mundial que esto ha sido, claramente, Sí, total. claramente. Y creo que sí hay una sobreinformación, sobrecarga, pero la sentido positiva. Probablemente también es mi algoritmo, pues porque mi algoritmo sigue más cosas católicas, personas que tienen más conocimiento de estos temas, pero sí ha sido demasiado lindo incluso ver de amigos míos que no son creyentes, no son de la iglesia y que de hecho son como críticos de la iglesia en muchas cosas que reconozcan la importancia del Papa. Y Jero, ahorita que dijiste cómo de sentirnos huérfanos, esto literal lo hablé con mi directora espiritual ayer, porque le dije cómo me he sentido un poquito huérfana, como que siento, en verdad me va a costar mucho aguantar la llorada de este capítulo, Llora, em, Majo, llora. pero es como que si nos siento sin nuestra cabeza, sin nuestra roca, sin nuestro Pedro, Mm. y obvio también he pensado como, bueno, el Espíritu Santo es la cabeza, o sea, no es que nos quedemos sin, pero esa sensación de estar como sin la roca y como también de las responsabilidades, solo he sentido mucho estos días de responsabilidad como de, pues, pucha, aunque obvio está el Espíritu Santo y siempre va a estar porque es lo que sostiene la iglesia, Dios, independiente a nuestra humanidad, em, pues tenemos que orar mucho como iglesia en este momento. O sea, no solamente porque se murió el Papa y por su alma, que obviamente hay que rezar mucho, por lo que viene también del cónclave, como que se viene para la iglesia y como que es un momento de oportunidades, pero también de responsabilidades. Entonces,
Sí, no sé, mezcla de demasiados sentimientos y cosas en estos días y en esta semana. Em, Pero lindo, o sea, me pareció muy lindo porque es un sentimiento muy genuino. A mí me ha pasado todo lo contrario, yo he estado muy tranquila, obviamente una sensación un poquito de, pues de tristeza, pero no ha sido muy profunda, al contrario, yo veo esto como una oportunidad que la iglesia siga avanzando. Ahora, si hay un tema como responsabilidad, y creo, Jero, que aquí viene esa primera pregunta, y es cómo, pues yo sé que no hay un deber ser, pero cómo debería ser esa actitud frente a la muerte de un papa en Pascua. Pues empezando porque se murió el lunes de Pascua, o sea, es impresionante, o sea, cuanto toda la semana más importante del año y que pase esto así, o sea, muy loco. Entonces, empezando como esa primera pregunta como del que nos ha venido a la cabeza, ¿qué actitud tomar en esta situación? Mm. Antes de contestar esa pregunta, André, como hacer alusión a lo que decía Majo, porque ella está expresando lo que seguramente muchos han sentido y sentiremos en estos días, pero es muy teológico. La constitución del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, que ya les había dicho, pues habla de que el Papa es la cabeza visible de la unidad de la Iglesia y la tarea más importante del Papa es velar por la unidad. Eh, y precisamente uno se siente como se sienten algunos huérfanos, porque lo que la Constitución dice que es lo que lleva pasando Pedro, ¿sí? Kefas, esta piedra, eh, pues es muy importante, es por eso, porque es el signo visible. No es la primera vez, llevamos 260 y algo de papas, ¿no? Hay que buscar bien cuál es el número, pero... Y hay una sucesión apostólica constante, pero eso no significa que uno no se sienta huérfano en el momento. Precisamente por esto, porque la Constitución dice, es que Él es la figura visible, ¿cierto?, de la unidad de la Iglesia. En Él nos reunimos, por eso nos reunimos alrededor y en torno a Él, por eso dejamos las peregrinaciones a Roma, por eso cuando Él hace visitas apostólicas, nosotros nunca tuvimos la visita apostólica de Benedicto XVI, que es mi superhéroe, pero tuvimos la de Francisco, o sea, fue una locura, pero porque él representa eso, ¿no? Y eso me parece que es muy, muy especial. Entonces, ¿cuál es la actitud sabiendo que él representa esto? Y es una actitud, primero, como de acción de gracias, ¿no? Alabar y bendecir al Señor. El mundo te habla de honras fúnebres. Válido, digamos que yo no digamos que no peleo con esa forma de hablar, pero en la iglesia creemos es en la comunión de los santos. En la iglesia creemos en la oración que debemos hacer por él y que yo me voy a atrever a decirles una afirmación para todo el mundo y es que el Papa ya está en el cielo. Y me atrevo a decir, el Vaticano sacó en estos días que ya han pasado la primera noche, de la primera noche a la segunda, o sea, de martes a miércoles pasaron más de 25.000 personas. Y solamente están entrando por la puerta santa. No están entrando por ninguna de las otras puertas, ¿sí? La puerta santa es la única puerta que está abierta cada jubileo, es decir, se abrió en el año 2016, de allá a acá, está cerrada, del año 2000 al 2016 estuvo cerrada, solamente se está entrando por ahí. ¿Tú no crees que al menos uno de los que han pasado, sí, mi mejor amigo está viviendo en Roma, estudiando, tengo una familia que está allá, ¿será que no pasaron por esa puerta santa y pidieron por el alma del Papa Francisco? Entonces creo que hay unas diosidencias muy hermosas y tú lo decías, ¿no? Es la Pascua, es después de Semana Santa, es el lunes de la octava de Pascua. Octava de Pascua significa como si fuera domingo. En la plegaria eucarística oramos como si fuera domingo. Hay un momento en la plegaria eucarística donde decimos, y reunidos, sí, en comunión, acá decimos reunión, en el día glorioso de la resurrección. Y miren lo lindo, porque estamos celebrando la resurrección, o sea, lunes, martes, es como si fuera domingo. Entonces, ¿y qué es la Pascua? Es el paso del Señor. El paso del Señor que nos resucita, que nos posibilita la vida eterna, ese descendimiento al lugar de los muertos para elevarnos. Pues ha llevado a Pedro, ¿cierto? Nuevamente a estar con él constantemente, ¿no? Ver que el Papa estuvo, ¿no? Él se internó en el hospital el 14 de febrero, si no estoy mal, si mal no recuerdo. Voy a botarles el dato como es, yo lo tenía casi el 14 de febrero. Sale inmediatamente a hablarle al pueblo, ¿no? Medio sin poder hablar, pero habla. Le dieron 2 meses de convalecencia, o sea, donde no debería estar trabajando y descansando. Sin embargo, salió
salió, y seguramente muchos lo vieron, como su ponchito, su ruana, la gente lo vio ahí en San Pedro. Salió el jueves también, el jueves inclusive celebró la Cena del Señor. Mm, no sabemos en qué manera y cómo, pero la celebró como la ha venido celebrando en los últimos 12 años, o bueno, 11 años, en un centro penitenciario, pero pues no tenía la capacidad ni la posibilidad de lavarle los pies a los que estaban ahí. Y el domingo de Pascua, ¿no? Entonces sale y sale a San Pedro porque salió y lo vieron y bendición Urbi et Orbi, las homilías, pues que claramente en boca del cardenal Rey, que es el decano del Colegio Cardenalicio, que es el que también va a presidir las exequias, pero eran palabras del Papa Francisco. El domingo también eran palabras del Papa Francisco, es decir, y el lunes amanecemos con esto, entonces es una actitud de gozo. Y dice el ritual de las exequias, aunque el dolor por la muerte nos entristece, la esperanza está en nosotros porque creemos en la resurrección. Entonces es vivir como vivamos esta realidad, es decir, el que le dolió, y el que lo refleja de una manera, lo refleja de una manera y está bien. Pero también es una esperanza de decir, qué regalo, ¿no? Y que haya esperado, ¿no? Porque hubiera podido morirse en cualquier momento donde, ¿no? El médico dijo después, ¿no? Antes de Semana Santa, dijo, yo pensé que no lo iba a lograr. Y cuando, con honestidad, todo el mundo lo ve el domingo, dijimos, no, aquí está, ya está, o sea, está nuestro papá, y uno se levanta el domingo, ¿no? Yo me levanté el lunes y, o sea, bombardeado todo el mundo, ¿no? Y yo como... Bombardeada, literal. Claro, ¿no? Y uno, ¿no? Todos los chats y las cosas, y le preguntan a uno, y es como... pero también es de gratitud por permitirnos Sí. tener a este Papa que fue en este momento, y que podamos honrarlo con nuestra oración, con esta celebración de la Eucaristía en estos días que sigue siendo octava Pascua, y que litúrgicamente no podemos celebrar ninguna celebración fúnebre hasta que No pase el sabía entierro del Papa. eso. Claro, no podemos, solamente hasta el sábado después del mediodía, pues no después del mediodía, solamente cuando nos levantemos el sábado ya podemos, porque si las exequias son el sábado a las 10 de la mañana, eso quiere decir que son, no sé a qué hora será aquí como en Colombia, 2, 3 de la mañana, una cosa así. Pero entonces de ninguna persona que se muera estos días se podría hacer... No, buena pregunta, para que no nos confundamos. Cuando alguien fallece no puede celebrar una Eucaristía por un difunto, Sí. con el ritual, ¿cierto? Por difuntos. Hasta que no sucedan y no se celebren las exequias en Roma, ningún sacerdote ni cardenal puede celebrar una Eucaristía de exequias. ¿Vamos a entender? Nosotros podemos celebrar la Eucaristía, ahorita estamos celebrando de blanco, sí o sí, estamos celebrando la octava de Pascua, y se nos está invitando a decir que oramos por él, a nombrarlo en la oración de fieles y ya. Pero a partir del sábado, ya el domingo, inclusive cuando la liturgia lo permita, seguramente el lunes, porque el sábado sigue siendo octava de Pascua. El domingo es el domingo de la Divina Misericordia. Entonces el lunes ya podemos, el sacerdote que quiera puede vestirse de morado, y hay un formulario que dice por los difuntos y dice por el Santo Padre. Entonces uno ya puede celebrar esa. Antes, en este momento, no podemos celebrarla, ¿no? Son normas que la iglesia nos va poniendo, etcétera, hasta que no suceda en Roma, ¿no? Ok, perfecto. Ya. Y antes de seguir en las preguntas como técnicas, un poquito como de qué pasa estos días, quería comentar una cosa que tú mencionaste, y es que yo, pues sí, en mi cabeza también no había hecho un análisis como el tuyo, que claramente tiene mucho más sentido, eh, pero pues para mí es como ya es santo, y me ha pasado algo, y es que ya le he estado hablando un montón, pues como le pido intercesión a otros santos, y entonces no sabía si eso como que estaba bien del todo ya poder hacerlo, como que yo ya estoy como, Francis, porfa, te pido por esto, no sé qué,
como que sí, ya lo he sentido demasiado presente, entonces no sé si eso se puede o no se puede o cómo, qué onda. Sí, yo creo que se puede. Para la gente que nos escucha, no, no estoy hablando de una posición oficial de la iglesia, no estoy, porque fuera eso soy un simple sacerdote, no estoy aquí haciendo un ejercicio dogmático, sino simplemente, si uno sigue los procesos, de que sabemos y conocemos que lo que es una indulgencia plenaria, que es la remisión completa, no solamente de la pena, sino de la culpa, y seguramente alguno de los, y el dato es de martes a miércoles, hoy ya estamos a jueves, nos queda un día más nomás para que la gente lo pueda visitar y ver. Yo te aseguro que uno lo ha hecho. ¿Tú no crees Sí, que alguien no lo ha hecho? la O probabilidad sea, total. Sí, 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 sí. Y Jero, si quieres, y es la comunión de los santos. explica un poquito más qué es la indulgencia plenaria, porque de pronto no todas las personas conocen eso, cómo funciona. Y creo que además sería lindo conocerlo porque estamos en el año de la esperanza. Y de hecho el Papa Francisco es algo que ha promovido un montón. Pues, no sé si todos los últimos papas, pero lo tengo presente del Papa Francisco. Sí, a ver, hay un manual que se llama el Manual de Indulgencias y lleva años en la iglesia, inclusive eso fue un poquito el tema para 1517, Martín Lutero, armar rancho aparte, etcétera, pero lo que es la indulgencia plenaria, que es aparte del jubileo, y hagámoslo de manera rápida para no detenernos, porque esto puede ser todo un episodio completo, ojalá puedan hacer Sí. uno. Sí, y lo que hace es que remite la pena, ¿no? Entonces, cuando tú y yo pecamos, hay una pena y hay una culpa. ¿Mm? Mm, em, la culpa es lo que se sana en la confesión, ¿cierto? La culpa. La pena es la que tenemos que poco a poco ir, digámoslo de esta manera, es que se me escapan las palabras, pero procesar, ¿no? Purgar. Por eso tenemos lo que es el acto de contrición, que ayuda, tenemos la penitencia y por eso hay que hacer la penitencia, pero también los actos de misericordia corporales y espirituales nos ayudan a reducir la pena. Lo que hace la indulgencia plenaria es que nos la borra. Los que no alcanzamos como a subsanar toda la pena, pues vamos a tener el purgatorio. Entonces, indulgencia plenaria es eso, es la culpa que ya está por el sacramento de la reconciliación, pues viene entonces la pena. Y entonces pues ya quedamos liberados. Y eso es lo que estoy seguro más de uno, Dios quiera, lo esté haciendo por el Papa Francisco. Y se puede hacer en cualquier lugar. Entonces, ahora, imagínate lo que te decía en Roma, pero pues hay puertas, no hay necesariamente puerta santa, pero los diferentes lugares, catedrales y templos jubilares, pues seguro que la gente lo ha hecho. Mi mamá Total. lo ha hecho, te lo aseguro. Bueno, bendito sea Dios por tu mamá, que seguro lo ha hecho. Bueno, no, excelente. Yo creo que eso nos ayuda mucho. Y entonces ahora entrando en temas un poquito más técnicos y que creo que puede ser confuso como toda la información que hay es qué viene estos días, porque digamos que han salido como comunicados de, no sé, comunicado oficial de que el Papa se murió, o sea, como de que sí es real y que se hizo el proceso y demás. Después que muestren el cuerpo del Papa, eso porque se hace, y luego cuando empieza el cónclave y cómo. Entonces, como que mientras, o sea, en este Total. momento están Buenísimo. volando todos los cardinales a Roma y cuando ya estén todos ya, y hay un precónclave, algo leí por ahí, bueno, si nos cuentas un poco Yo más, ¿qué antes de pasa? que el padre Jero nos conteste, me Claro. parecía muy clave hacer esa aclaración o hablar de ese punto que mencionaba el mismo padre Jero al inicio. Y es que estos temas vale la pena, si digamos quedan con dudas o como que quieren investigar más, vayan e investiguen en fuentes confiables de, pues de la iglesia, o sea, El el Vaticano, las páginas Vaticano, del literal el Vaticano, Vaticano, André, literal, literal el Vaticano, ya, todo te lo da, todo, todo, no hay necesidad exacto. que te vas a otro lugar. Lo digo mucho porque ahí estás viendo que la película Cónclave acabó de subir sus views en un 283% en 4 días. Y pues me imagino porque la gente está curiosa y quiere saber y Claro, todo, pero es una pero película que es secular, no es una película religiosa. O sea, no viene con el fundamento de la iglesia, en esa película no se habla del Espíritu Santo, tiene unos argumentos que no van. Yo me la vi y entré en conflicto muy pesado y después un padre me dijo, pelada, esto no es de la iglesia.
entiéndalo por ahí. Entonces fue como, bueno, obvio, yo por qué me estoy dejando conflictuar por eso. Lo digo y lo pongo sobre la mesa porque es algo que está ahí muy presente, muy latente, hay demasiada información, entonces hay que ser muy, ¿cómo se dice?, objetivos con este tipo de cosas. Entonces ya, Padre Jero, te doy la palabra. Sí. No, pero Andrés, tienes toda la razón. O sea, uno que hace buscando como fuente una película que es de ciencia ficción. Pero eso nos pasa en todas las dimensiones para que no digan, es que con Total. la iglesia, no. Uno se mira, literal, dígame si no nos pasa. Uno se mira The Crown, La Corona en Netflix, y ya se cree un historiador de lo que sucede en la monarquía inglesa. Total, conocedor, Pues, con PhD obvio, más o menos. O sea, ahora imagínate viendo Cónclave Ay, o sí. el Código Da Vinci, Así que el esas personaje en notas. Brown dice es una novela y la gente ya lo mira. Entonces yo creo que me parece que lo que estás Ay, sí. diciendo le estás dando el martillo donde es a decirle no, en donde es. Y el Vaticano saca el boletín todos los días. De ahí puedes agarrar toda la información y ya está en Total. español, en inglés, en portugués, en todos los idiomas. Para Y que las no noticias son vayas. cortas, o sea, no son lecturas de 20 minutos, son No, y corticas. entonces el vaticanista, no sé qué, que empieza a enredar la pita. Y digo, ¿cuál vaticanista? Esto puede ser cualquier personaje de carne y hueso de a pie que tenga celular y va y se mete al Vaticano. ¿Sí? Y Total. mire, yo no soy un experto en esto. Yo hoy me senté con otro amigo cura y nos preparamos para esto. Empezamos a revisar los boletines, a revisar las constituciones, no sé qué, y organicé algo para poder compartirles. Porque esto puede ser cualquiera. No es que el padre no sea un duro, no, hombre. Eso, no, están ahí todos los documentos. Total. Entonces, la iglesia como está tan organizada y se va organizando más y más a través del tiempo, porque esto no se lo inventaron ahorita, sino que ha sido todo un proceso, desde la muerte del Papa, desde el anuncio de la muerte del Papa, empieza algo en la iglesia que se llama sede vacante, y ustedes lo miran, y es este simbolito que es como una cortina, una sombrilla, y tiene las llaves de Pedro y es una sombrillita, y se llama sede vacante. Entonces entramos en un tiempo que se llama sede vacante. Todas las posiciones jerárquicas de la iglesia dejan de existir. Piensen cuando se va un presidente, llega otro. Se va un presidente y no hay ministro de nada, no hay nada. Pues acá se fue el obispo de Roma, el monarca de la iglesia, el sumo pontífice, y entonces todos los cargos cesan, a excepción de 3 cargos. Primer cargo es el camarlengo, es elección libre del Papa por el tiempo que él quiera y como él quiera, ¿cierto? Ese cargo no cesa y es el encargado de todo lo que es la Santa Sede y las cosas. Eso nunca deja de existir. En este momento es el cardenal Kevin Farrell, que antes era obispo de Dallas, donde yo estudié y viví, y él es el camarlengo desde 2016, 15, 16 o 18, no recuerdo bien. No cesa tampoco el limosnero apostólico, que es el que se encarga de las obras de caridad, que es un polaco, es un cardenal, es un polaco, que fue antes maestro de ceremonias con Juan Pablo II y con Benedicto XVI. Wow. Sigue en su cargo. Y el penitenciero, el penitenciero mayor, que es todo el tema del tribunal eclesiástico de Roma, tampoco cesa. Sí, se llama, ese Angelo Donatis, es un italiano. De resto, todo el mundo. Uno ve, por ejemplo, suspenden, sí. Por ejemplo, el cardenal Pietro Parolin, que era el secretario de Estado, ya no es secretario de Estado. O sea, todo el mundo, o sea, ya no, en este momento todos son ex secretario de Estado, ex encargado de no sé qué, todo el mundo es ex, todos los cardenales, inclusive la monjita, inclusive la monjita que era la encargada, de no me acuerdo qué dicasterio también, todos no tienen cargos, todo se pone en pausa. Entonces eso, de resto, pues estos 3 cargos, porque la iglesia en esto tiene que seguir funcionando, ¿no? Entonces ahí ya empieza todo el procedimiento. Este procedimiento viene arreglado, viene por el Papa Juan Pablo II, el Benedicto XVI hizo algunas normas, Francisco también hizo unas normas, inclusive se actualizaron hace poquito, como el 20 y algo de noviembre, es como si él supiera, y le hizo ciertos cambios. Por ejemplo,
el tema de cerrar el Palacio Apostólico, que en este caso es cerrar la casa donde él vivía o el apartamento, etcétera. Decimos apartamento, pero yo desconozco cómo es. No pensemos en un apartamento, si son de Colombia, no piensen que es un apartamento. Si estás en México o en España, un piso, no. Es como donde él está, entonces se sella, se le quita el aliño del pescador, está el médico, se rompe, se sella con cera y Sí, eso pues, con el también por ahí. sello de la sede, y se enseñan las cosas para decir, ven, efectivamente murió. Y por eso, quienes dicen que murió, todo está regulado. Miren que el que lo dijo fue el camarlengo, al lado izquierdo de él estaba el ceremoniero del Papa, que es un obispo, estaba el ceremoniero a su izquierda, a la derecha estaba el ex secretario de Estado, y estaba, no recuerdo quién era el otro, que creo que era el penitenciero mayor o el subsecretario de Estado, etc. Es decir, todo está regulado para las cosas. Y a partir de ese día, por ejemplo, existe otra figura. Entonces vamos uno, camarlengo. Segunda figura, el decano del colegio cardenalicio, ¿cierto? Es el mayor, es elegido y es el mayor de los que están ahí. En este caso, el decano del colegio es el cardenal Re, Batista Re, y él ya citó a todos los cardenales. Entonces, esto no es un pre-conclave para que la gente no se me vaya a confundir ni nada por el estilo. Pues se llama congregaciones generales. Entonces, y el documento salió y se llaman a todos los cardenales, electores y no electores. Es decir, él le envió ese documento, digámoslo de tal manera, a los 252 cardenales que hay. Y todos pueden asistir, sin excepción. Se reúnen, sí, vamos en la tercera reunión. Mañana a las 9 de la mañana es la cuarta reunión. Sí, y todos los días han aumentado. Si no estoy mal, hoy ya fueron 109 cardenales. Claro, Digo, mientras electores y van no llegando. electores. Igual todos Mientras tienen que van que, llegando. o sea, ¿un cardenal podría no No. ir? Sí, entonces, un cardenal podría no ir. Si decide no ir a nada de eso, puede no ir. Inclusive puede decir que no va al cónclave. Ya hay dos que dijeron que no van a ir al cónclave. ¿Sí? Uno ¿Qué? es el Perdón. cardenal Cañizares, que era de Barcelona, que tiene 79 años y dijo que por cuestiones de salud no iba a ir. Y esto entonces me escapa el otro que dijo que tampoco iba a ir. Pero hay reuniones generales y ahí que se va arreglando. Se va a discutir. Primero se ora por el Papa. Hay un tema de oración por el Papa. Después del tema de la oración por el Papa, viene un tema de, bueno, ¿en qué estamos? ¿Cómo vamos? Es un tema también de conocerse, de verse, de hablar. Y es un tema también de ir como organizando. No les quiero contar cómo quedan organizados, pues para ir como punto por punto y que no se nos embolate. Pero todo está arreglado y organizado. La distribución, por ejemplo, de ese primer día en Santa Marta, de cómo sale el cuerpo del Papa de Santa Marta a la Basílica Vaticana, todo está muy claro. Quién preside la celebración, que sí o sí tiene que ser el camarlengo. Después lo siguen todos los cardenales que estén en Roma en su momento. Después lo siguen 12 sacerdotes con velas. Después viene el ataúd con algunos sacerdotes con el personal médico que lo ayudó. Después vienen las que vivieron con él, las monjitas, etcétera, quienes le ayudaban en sus quehaceres. Es decir, todo está, digamos así, fríamente calculado. También para que la gente pueda despedirse. Creo que sí hay unos cambios que el Papa Francisco le hizo a todo esto, y es que el Papa, por ejemplo, está ahí expuesto y está expuesto hasta mañana, ¿cierto? En la noche, a la medianoche, pero no está como tan elevado, está mucho más abajo, se tiene que poner con vestimentas de liturgia rojo, que son del Papa, de exequias del Papa de los cardenales, con una mitra simple, es decir, una mitra es el gorrito, pero es mitra simple, es decir, es blanca, no tiene como nada de unas cosas, el rosario en la mano, para que la gente pues pueda pasar y pueda orar y estar con él. Y ha sido el colegio cardenal, dime. Que eso me parece muy lindo y muy clave, y también vuelvo a traer con clave porque a mí me generó un trauma y esto no se muestra en la película. O sea, la película está muy enfocada en el tema como político, bueno, y el drama, pero no se habla como de ese momento tan importante y tan espiritual que es la muerte del Santo Papa. O sea,
cómo es el entierro, cómo tiene todas estas cosas tan bien puestas, cómo están el espacio, pues, los espacios de oración, y creo que pues más allá de elegir el siguiente papa, que obviamente es muy importante, también es despedir al papa anterior de una manera también como sagrada y digna, que es como lo importante y lo Orar por los bonito. muertos. Es que nosotros en la iglesia Exacto. ah, oh, amamos a nuestros muertos, oramos por ellos, es la comunión de los santos. Y efectivamente los medios de comunicación seculares y las películas pues son del mundo. Y entonces yo no le puedo pedir peras al olmo. O Todos sea, de yo cómo le voy a acuerdo. pedir a alguien que genere una película que sea católica en el espíritu. No, seguramente hacen lo que ven que pasa en el mundo. Las peleas políticas, quién da más, quién da menos, estamos en Colombia, entonces es como si fuéramos a dar mermelada, etcétera. Eso no pasa en la iglesia. ¿Es en la iglesia de Total. humanidad? Sí. Pero eso que la gente cree que va a suceder y que no sé qué. Yo sí también les quiero decir, este tema y si cualquier medio de comunicación, inclusive católico, te empieza a decir que es papable, quién no es papable, mira, salte de ahí. Y si hay alguno de ustedes que usted está oyendo esto y usted sigue a algún influencer católico que no sabe nada, sino que simplemente es influencer y le está hablando de y está poniendo memes o está poniendo inclusive inteligencia artificial con fotos de un cardenal ABC vestido de papa de no sé qué, déjenme decirles que deberían dejar de seguirlos. No, no, no y no y mil veces no. Así no funciona la iglesia, así no deberíamos funcionar. Es un tema de, primero, tú lo dijiste muy bien, Andrés, de soltar. Es que piensa cuando se le muere alguien que uno ama, pues el Papa es el signo de nuestra unidad, entonces hay que despedirlo en el mejor sentido de la palabra y es orando. Y segundo, todo lo que sucede después, claro, pasa por la parte humana, conversar, compartir, hablar. Por esto, estas reuniones generales son muy importantes para que se conozcan. Los cardenales vienen, ya vamos a hablar de esto, de todos los continentes, de todos los lugares, no hablan todos el mismo idioma. Seguramente no todos se han visto, Mm. ¿sí? Entonces Sí, poder muy verse, pero probable eso que no no. significa que esté la pelea del no sé qué y yo, usted, no, hombre, además son viejos sabios. O sea, ¿qué más es el Papa? Pues es lo que el Espíritu Santo diga. El Espíritu Santo se mueve también con cosas humanas, pero pues o sea, uno no llega a ser cura de la nada, uno no llega a ser obispo de la nada y tampoco cardenal de la nada. Hay una sabiduría, perdóneme la expresión, lo digo de manera bonita y linda, en estos viejos. Hay una sabiduría de Dios y en eso tenemos que creer Ya, de y acuerdo. tenemos que esperar y que orar, ¿no? Es una tarea. Pero entonces todo esto sucede, es Total. muy importante, y son ellos en estas congregaciones generales quienes disponen las realidades. ¿Qué disponen? Por ejemplo, ¿quién va a celebrar las exequias? Ya sabemos que la va a presidir el decano, que es Batista Re, que tiene 91 años, que fue el mismo que presidió la vigilia pascual. Sí, tiene 91 años y todavía habla como Wow, con una fuerza, ¿no? Es demasiado divino. qué impresión. Pero también se invita al novenario, ¿cierto? Nosotros le decimos novenario, eso tiene otro nombre, pero es un novenario realmente, ¿cierto? Se llama novendiales. Y lo que nosotros conocemos como el novenario, ¿no? Desde el día del entierro se celebran todos los días por 9 días una Claro, Eucaristía. sí, Entonces se van a celebrar en San Pedro, ¿cierto? Todas se celebran en San qué Pedro bonito. y ya hay cada día, ¿sí? ¿Quién es el que la celebra? Entonces, y es muy Mm, bonito porque el Boletín Vaticano te dice, y te dice ex secretario de Estado, ex no sé qué, sí sé cuándo, ¿no? Entonces, me parece muy bonito, ¿no? mm, Eh, entonces, 26, 27, ¿no? Por ejemplo, mira, el día 2, que es el 27 de abril, dice que es por el cardenal Pietro Parolin, el ex secretario de Estado. El tercer día, el cardenal Baltasar Reina. El día cuarto, el cardenal Mauro Gambetti, que era el vicario general para la Ciudad del Vaticano. El día quinto, el cardenal Leonardo Sandri, el prefecto emérito del dicasterio para las iglesias orientales. Seguramente eso será una Eucaristía oriental, de alguno de los 20 y excelente. algo de Qué ritos que tenemos de bonito. Oriente. Y El primero muy de, el al lado como lo que hacía el Papa, ¿no? Que era muy abierto, me encanta. Como no, y esa es la a la universal. oriental. Claro, el 6 de mayo, perdón, el 1 de mayo, que es el día sexto, el cardenal Kevin Farrell, que es el camarlengo, ¿cierto? El día 7, que es el 2 de mayo, el cardenal Claudio Curetti, que es el exprefecto del dicasterio para las iglesias eh, mm, eh, orientales, y el cardenal Ángel Fernández, ¿sí? Que es el ex prefecto
para los institutos de vida consagrada. Y el día 9, el cardenal Dominique Manberti, el protodiácono del Colegio Cardenalicio. Entonces, o sea, ¿quiénes son? Y seguramente ahí, en la elección de dichos cardenales, se quiere dejar ver la universalidad. Universalidad. Católico significa universal. Se ve la universalidad de la iglesia. Y el Colegio Cardenalicio, pues deja ver que la universalidad, que son elegidos de diferentes lugares, ¿no? Muy teso. Por ejemplo, para ver la iglesia, lo lindo, al final de cualquier exequia está el rito de la comendatio, ¿no? Del último adiós. Y este se hace, se inciensa, se bendice con agua, pero la riqueza de la iglesia, después vienen todos los patriarcas y los metropolitas de las iglesias orientales, ¿cierto? Es decir, de los ritos que no son en latino. El latino es el nuestro, el que es en la lengua vernácula, el que tú y yo conocemos. Los otros son los de otros ritos. Se reúnen todos y ellos hacen una oración al frente del Papa y después inciensan al Papa según el rito de ellos. Divino. Pues porque el Papa es el Papa para todas las iglesias, inclusive las orientales, ¿no? Sí. Demasiado divino. Y hay un orden de las exequias con oraciones específicas, claras, de cómo funciona todo, ¿no? El Papa Francisco, por ejemplo, le hizo un cambio. Antes habían 3 ataúdes y el Papa dijo, no, ahora solamente va a ser algo más sencillo, va a ser un solo ataúd, ¿cierto? Y va a estar revestido, recubierto de zinc, y ya. O sea, de una manera como más sencilla, como las cosas que él hizo el A cambio. él le y ya. gustaban. Ujú. Ay, me encanta, qué divino esto. En verdad es que creo que estoy bien acompañado como de un amor que ha crecido en mí por la iglesia. Y este tipo de cosas me hacen como reafirmarlo y como sentirme muy orgullosa de la iglesia, la verdad. Creo que esto también ha sido como un sentimiento en medio de la tristeza y el mix de emociones, como de sí, Claro. esa es mi iglesia, ese era mi papa, como, y todo esto que nos cuentas, como de verdad que sea todo tan organizado, que congregue tanto y todo es de comunidad también. Creo que eso se siente súper fuerte. Y esa comunidad creo que también se ve reflejada en lo que va a pasar después del cónclave. Entonces, Total. el cónclave empieza Total. hasta que pasa este novenario. Bueno, entonces se le pide a todos que vengan. El cardenal Baltasar Reina ya lo pidió, Baltasar Rey lo pidió. Entonces vienen a las congregaciones. La congregación todavía no ha puesto el inicio del cónclave. Ok. El inicio del cónclave, por la Constitución que habla del tema, dice que tiene que ser después del fallecimiento del sumo pontífice. No puede exceder los 20 días desde su muerte. No puede exceder de los 20 días. Pero no pueden ser antes de los 9 días, ¿cierto? De los 9 días. Del novenario, pues. Del novenario de las Eucaristías. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros creemos que entre el 5 y el 10 de mayo. Ya. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el día 9 es el 4 de mayo. Entonces el cónclave más cercano arranca 5, por temprano. El 5 de mayo. Y para que no pasen los 21 días, tiene que ser el 10 de mayo. El 10 ¿sí? de mayo. Entonces, la fecha no nos la han entregado. Okay. Creemos, y podría pasar que mañana tú y yo aquí en Latinoamérica nos levantemos y cuando estés oyendo este capítulo, Antonia, cuando lo van a subir, ya tengamos fecha. Ya tengamos. Puede que fecha. sí. Sí, ya tengamos fecha del cónclave. Okay. Y ahí, en las congregaciones generales, en la misa, después se llama misa proeligiendo pontífice, pueden estar todos los cardenales. Y ya en el cónclave ya entran solamente los que van a elegir al Papa, que son los menores de 80 años, ¿cierto? Entonces, todavía no sabemos, hoy que estamos grabando a jueves 24 de abril, no tenemos fecha del inicio del cónclave, ¿no? Ok, perfecto. Y estamos esperando a que los cardenales vayan llegando, ¿no? En Colombia, ya sabemos que los 3 cardenales colombianos van a ir, ¿sí? Ay, va a ir el cardenal, el único que es elector, que es menos de 80 años, que es el actual arzobispo de Bogotá, el cardenal Luis José Rueda. Van a ir los 2 eméritos, emérito de Cartagena y emérito de Bogotá,
Rubén Salazar, cardenal, y el cardenal Carvajal van a ir. Pero obviamente solamente uno de ellos tres entrará al cónclave. Los otros seguramente estarán en el entierro, seguramente parten mañana, estarán en el entierro, seguramente estarán en la Eucaristía proeligiendo pontífice, y desde esa Eucaristía salen ya camino a la Capilla Sixtina, pero solamente los menores de 80 años. Sí. ¿Cómo vamos? ¿Muy O sea, enredado o si no? tú, No, o sea, no, si no, uno súper es claro. un cardenal mayor de 80 no puede ser parte o sea, no es Del no es- cónclave. Del cónclave. no es No. parte del cónclave y no puede ser papa electo, pues posible papa electo, o sea, tiene que ser menor de 80. Tiene que ser menor de 80. Técnicamente cualquier varón bautizado mayor de 18 puede ser elegido papa. La probabilidad que en este siglo o en estos siglos eso suceda, pues déjame te cuento, Sí, ¿no? sí. Pero vuelvo y digo, mira, cardenales, en total hay 252 cardenales en la Iglesia Universal. Muchos. Sí. Representan a 94 países. Pero de esos 252, solamente 135 son menores de 80 años. Ya. Y esos 135 representan 70 países, ¿cierto? La edad promedio de todos ellos es de 69 años, ¿sí? Y Esa pues es son la edad promedio de los mayores. cardenales. Claro, Igual, en o este sea, momento, ¿sí? no es alguien joven y pues también no es un rol para alguien pues muy joven, lo que tú decías, tiene que tener mucha La sabiduría. sabiduría de la Sí. Claro, pero vida. esa es la edad promedio, ¿no? Porque, por ejemplo, el más joven, pues el más viejo tiene 79 y algo, ¿sí? No, y usted ahí rayando. Pero el más joven tiene 45 años. Ese es un baby, pues digo, Muy joven. para ser cardenal. Es ucraniano, está en Australia y es el encargado de la Iglesia Oriental de rito ucraniano. Wow. Eso ¿Sí? está muy Qué Pero interesante. entonces, ojo, miren, dice la Constitución que solamente puede haber y pueden entrar 120 cardenales electores. Ese es el número máximo. Ah, Si uno se mira en la historia, cuando eligieron al Papa Francisco, entraron a votar 115. Lo mismo con Benedicto XVI, pero Juan Pablo II entraron a votar 111. O sea, pueden ser menos de. ya, sí, solo se define el Pero máximo. en este momento hay 135. 135. Yo voy a especular acá, no me tomen la palabra, pero yo voy a especular acá. Cuando oigan este cosa, seguramente ya tenemos. Seguramente puede existir que en estos días la congregación general, puede que lo hagan, puede que no, hagan un cambio para que después no haya un problema, porque elijan al Papa no con 120, sino con 136. Esto para que la gente no dé lora. Si con el Papa Francisco dieron Ok. lora, que no era legítimo, que no sé qué. Puede que sí, puede que no. Entonces lo dejo así Ya veremos. abierto. Pero el caso es que van a entrar a votar. Ok. Ya sabemos que de esos 135 ya hay dos que dijeron que no van a ir. Esa es la realidad. Sabemos Ya. que no van a ir por cuestiones de salud. Y hay un cardenal que todavía no se sabe si va a entrar a votar. Es un italiano que tuvo problemas ahí como con la justicia vaticana. Sí. Se me escapa el nombre de este ok. momento, entonces no, digamos que no. Que se es sabe. Pero eso chiquitico. quiere decir, sí, es bajito. Mm. De esos 135, 108 fueron ya elegidos por el Papa Francisco. ¿Por qué? Pues porque duró 12 años de pontificado. Que eso también me salió por ahí, que la mayoría Mm, fueron elegidos por él. Pues claro, pues Entonces, normal, sí, claro. claro. sí. En Obvio, este momento pues tiene que solamente hay ser uno, lo que él confiaba que por X o Y pero no solamente los que razón. confiaban, sino pues porque ya lleva 12 años de Papa y esa es su tarea, nombrar sus colaboradores, Sí, ok. ¿cierto? Entonces, ujú. Entonces, para que nos demos una idea, les doy unos datos ahí. De Europa, ¿cierto? De los 135 hay 53. Eso quiere decir que ese es el 39% del colegio cardenalicio, ¿cierto? Bastante alto, claro. De Asia hay 23. Eso es el 17%. De América del Norte hay 20, que es el 15%. De África hay 18, que es el 13%.
De América del Sur hay 17, que es el 13%. De Oceanía Yo hay pensé que 4 estábamos cardenales. más. No, ahí Wow. estamos. Para un total de 135, ¿no? Entonces, Italia tiene el mayor número de cardenales, tiene 17 cardenales. Claro. Pero en la época, pero mira que, por ejemplo, si quieres, bótate, si te vas a la época de Juan Pablo II, ¿cierto? Cardenales italianos, pues no eran 17, sino eran 28. Wow, Claro. o sea, igual ha ¿Sí? disminuido, O sea, aunque siguen siendo muchos, ha disminuido. perdón, en la elección de Francisco, del Papa Francisco, eran 28 los italianos. Ya, ¿Mm? sí, sí, sí. Y ahí uno Creció dice, no, mucho. esto ya, claro, es distinto, decreció, porque ahorita hay menos, ¿no? Hay 17, Claro. es decir, hay 10 Si es hay 10 menos, menos. pues más o menos. Ok, ok. Ujú. Interesante. En Ahí, la de Juan Pablo II, Jero, 26, y la de Benedicto tenían 20, ¿sí? Pero entonces, porque como siempre decían que solo Europa, el Papa, inclusive Juan Pablo II hizo una apertura a empezar a nombrar más. Pero esto también responde al literal, devuélvase sociales en cuarto, a la globalización, donde hay Sí, internet, donde hay viajes, donde hay de todo. Entonces, la iglesia se pudo ser universal en ese sentido porque pues no era Europa donde solamente se conocían los de Europa, hoy en día es muchísimo más fácil sí, conocerse. es mucho más ¿Sí? fácil, claro. André, ¿qué ibas a preguntar? Yo pensé, sé que aquí los tres tenemos muy claro que es un cardenal, pero ¿qué diferencia un cardenal de un obispo? Y me parece importante dejarlo aquí presente, porque entonces todo el mundo dice, ay, el obispo de X ciudad de Colombia, ¿por qué no está seleccionado? Pues, como para dejar esa claridad ahí de una vez en el capítulo. Sí, me parece bueno, mira, el orden sacerdotal tiene 3 grados, 3 grados. El primero es el diácono, ¿sí? Diaconía es una palabra en griego que significa servicio. Hay 2 tipos de diáconos. Diáconos transitorios que transitan por este ministerio 6 meses mínimo o un año o 2 años. Yo fui diácono un año, casi un año. Transito por esto. Y están los diáconos permanentes, es decir, ya casados con hijos, que sienten la vocación, hacen toda una formación y se vuelven diáconos. Después estamos la mayoría donde se queda la gran mayoría, que son los presbíteros, ¿sí? Lo que todo el mundo llama los curas, los curitas, los párrocos, etcétera, ¿no? Los sacerdotes. Y de los sacerdotes son elegidos algunos obispos para presidir una iglesia particular, ¿cierto? O algún oficio. Y ya, eso es el orden. Es exactamente lo mismo. Pero hay unas dignidades y unos órdenes, pero es el mismo, todos son obispos. Y hay algunos que son los cardenales. En la antigüedad, el cardenal era y sigue siendo, también se le nombra como príncipe de la iglesia, y en su momento también eran príncipes también. El Papa era monarca hasta Vittorio Manuel, que conquista Italia y acaba con todo, y entonces se acaba lo que conocíamos los estados papales y bueno, todo este tema. Pero entonces son los colaboradores número 1 del Santo Padre, ¿cierto? Y estos colaboradores se dividen como en categorías, pero son categorías honoríficas. Los cardenales son 3. La primera, cardenales, y mira que por eso es muy bonito la pregunta porque se va a juntar. El primer grupo, no es por orden de importancia, es un grupo, es los cardenales diáconos. ¿Quiénes son? Son todos aquellos que trabajan en la curia romana, que viven en Roma y trabajan ahí. Ok. Son en la orden de los cardenales diáconos, ¿cierto? Dice el gobierno central de la iglesia, ¿sí? Se les asigna una iglesia diaconal en Roma, ¿cierto? Si permanece 10 años ahí, puede pasar del grupo de cardenales diáconos a cardenales presbíteros, que son la mayoría. ¿Quiénes son? Los arzobispos y obispos diocesanos, ¿cierto? Se les asigna simbólicamente una iglesia en Roma. Y eso supongo que esos son la gran mayoría. Y luego vienen los cardenales obispos, son los de mayor rango. Es decir,
son titulares de las diócesis alrededor de Roma. ¿Mm? Algunos que ocupan cargos importantes en la curia romana, ¿sí? Seguramente en algunos de otros lugares. Es decir, están esos tres niveles, ¿cierto? Esas son tres Interesante. no son ni siquiera órdenes, son como honoríficos. Pero vuelvo y digo, ellos son igual de obispos al obispo de Tumaco, o al obispo de Chiquinquirá, o al obispo de Hong Kong, etcétera, ¿no? Y dentro de eso están obispos y arzobispos. El arzobispo, pues, se encarga de una iglesia mucho más grande y preside a los hermanos, a sus hermanos obispos que están alrededor de él, en la jurisdicción, es decir, como en el territorio. ¿Mm? Claro. Sí. Ese es el nivel de los cardenales que están ahí. Y ese es el mismo orden también donde van a entrar. ¿Cómo van a entrar para el cónclave? Entran en orden de nombramiento. Sí, en orden de nombramiento. Eso lo de lo que define. llevan siendo cardinal. De lo que llevan siendo cardenales, correcto. Ok, Jero, y Ok. en Eso forma sucede muy casi en todos lados. resumida, ¿qué Dime. pasa en el cónclave? ¿Y qué Bueno, debería entonces, hacer uno como católico? Digamos, yo aquí en Bogotá, Colombia, ¿qué hago mientras pasa el cónclave? Pues además de orar, porque es creo una, que obviamente todos sí, deberíamos orar. y que realmente es lo que podemos hacer. Orar mucho cuando los cardenales en la congregación nos digan la fecha. Nosotros estamos invitados a orar, los sacerdotes estamos invitados, entre más podamos, a celebrar Eucaristías, proeligiendo el Papa. Entonces, se puede, y hay un formulario donde dice por la elección de un Papa o del obispo. Entonces uno puede utilizar ese formulario donde constantemente oramos y pedimos pues para que el Espíritu Chévere. Santo habite en los cardenales. Todos los cardenales que se están reuniendo, se siguen reuniendo, seguramente se van a conocer. Por ahí, yo, si mal no recuerdo, el cardenal emérito de Aparecida nos compartió que en el de Francisco había como que les daban una carpeta de biografía para que se conocieran. Claro, Como pues para es decir que este es de muy dónde viene, difícil, porque son no se muchos. conocen, ¿no? Muy O difícil. sea, es Networking networking. ahí. Entonces, y seguramente no todo el mundo habla inglés, no todo el mundo habla italiano, no todo el mundo, el idioma oficial de la iglesia es el latín, pero escrito, porque es un lenguaje muerto, es decir, no se habla. Y entonces, bueno, Qué loco. arranca, sabemos la Me- fecha del cónclave. En San Pedro se celebra la Eucaristía proeligiendo sumo pontífice, donde están invitados todos los cardenales. Si llegan a los 230 y piola, pueden ir y Ay, pueden lindo, estar. lindo. ¿Y eso Después de en eso, qué iglesia? ¿O eso no importa? Pues, en la Basílica de San Pedro, es en la en la Basílica de San Pedro. basílica. Ya. Una vez se acabe esa Eucaristía, salen en procesión los electores por orden de De elección de nombramiento. Ujú. El que va a presidir es el decano, ¿sí? El cardenal Re, que tiene 91 años. Ay, Entra. precioso. En ese momento todo el mundo hace un juramento de la Sagrada Escritura donde dice que yo solemnemente juro pues no decir que lo que sucede acá, bla, 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 bla. Todo el mundo puede ver esto y después viene pues el famoso extra omnes donde dice afuera la gente, o sea, afuera el pueblo. Ellos están Nos quedamos con con- clave, es una palabra en latín que significa con clave, con llave, entonces los encerraban, pues porque no querían elegir, porque entonces también era un tema político, etcétera. Pues estamos hablando hace siglos. Sí, sí. Entonces es un tema de encerrarse, no es un tema de que es una cárcel, ¿no? Ellos caminan, no pueden salir del Vaticano, eso sí no puede pasar, tienen que estar ahí. Y el Vaticano pues es un país grandecito, no es como, estamos solamente aquí en la Basílica, no se pueden mover. Y ahí están, ahí arranca. Y entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Orar, 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 porque se realiza sí o sí en la Capilla Sixtina. ¿Y cuál es la norma? Se hacen 4 votaciones al día, 2 en la mañana y 2 en la tarde. Para elegir al Papa se requiere la mayoría de 2/3. Entonces, haga cuentas. Para poder elegir Papa, tienes que tener 89 votos. O sea, 89 cardenales tienen que votar por
alguien, Una por uno. persona. Sí, sí, para que él salga elegido. Por lo que hemos escuchado del Papa Francisco en sus entrevistas y de otros cardenales que de lo que pueden compartir, es muy común. Entonces, al principio, en la primera, es muy disperso. Cada uno vota por... Y todo el mundo sabe, no quién votó por quién, porque luego se revuelven, ¿sí? Pero uno ya dice, vea, pues yo estoy viendo, hay tantos por uno, tantos por otro, ¿verdad? Y la gente va orando. Se dice que no puede haber como hay discusiones antes de compartir, de ver, de que necesita la iglesia, todo eso es muy importante, ¿no? Eso hace parte, no de la política, pero de Sí. entender la parte humana, en qué está la iglesia, cómo vamos. Y pues los cardenales conocen el estado de la iglesia. Los que vienen de los diferentes países conocen sus países, pero los que están en la curia romana leen todo el tiempo los documentos que estos otros obispos y cardenales les envían y ellos tienen como una noción de lo que está sucediendo en la iglesia y de lo que es necesario, ¿no? Súper teso. Entonces sucede constantemente, ¿no? Entonces esto pasa hasta que obtenga. Cuando se sucede la votación, entonces la primera votación, seguramente será, hoy en día antes se ponían cosas y vainas, como en la fumata para que saliera negra o blanca. Hoy en día es muy fácil con los químicos, y eso inclusive cuando uno va a Roma puede comprarse todos esos CDs que le den en el Vaticano, kit. le explican cómo funciona, y funciona, y le dicen todo cómo funciona, cómo es, en dónde, etcétera. Es muy sencillo, eso no es un secreto, pues, de Estado Vaticano. Entonces, cuando no se elige, se pone unos químicos para que salga negro. Cuando se elige, sale blanco. Obviamente al principio es como de qué color es, etcétera, cómo funciona el tema. Seguramente se tomarán un tiempo, no será en la primera, sino por ahí en la y que si no estoy mal, Francisco quedó elegido en la segunda de la tarde del, Fue no sé si del segundo o rápido, del tercer día. ¿no? Sí, del segundo o del tercer día. Sí. Luego de que, ojo, no es un tema de pupitrazo, no es un tema de, vamos ya tiene el 89 votos, ya no, así ya hayan contado y sepan que él es el Papa dice, me aplaudieron y todo, pero se siguió contando, pues porque toca terminar de ver los votos. Sí, La idea es que claro. nadie sepa supuestamente cuántos votos fueron para X, Y, Z o lo que sea. Y pues la gente le encanta especular y ahí seguramente todo el mundo te va a hablar de, y es que esto me dijeron y yo investigué y yo no sé qué. Ahí, Nadie ¿no? Y sabe. entonces el más papable, el menos papable, el no sé qué, yo vuelvo y te digo, salte de eso, no lo sigas, no entres en ese juego. Si tú me preguntas, es un juego del diablo. No te metas en eso, o sea, ¿para qué? Ora, pide al Espíritu Santo que los ilumine, que los acompañe Ay, sí. y que elijan al Papa que la Iglesia necesita en este momento. ¿Sí? Así como Total. Espíritu Santo nunca ha dormido, pues no dormirá. Y cuando lo eligen, pues ya le dice que sí acepta. Entonces dice que sí acepta. Después le pregunta el nombre. El tema es que el nombre tiene que agarrarlo ahí mismo. Francisco, yo escuchaba hoy una entrevista, una de muchas, y él decía que estaba al lado del cardenal Humes, que es un brasilero. Cuando ya se vio que estaba la cosa, que él me agarró, me besó la mano y me dijo, no te olvides de los pobres, no te olvides de los pobres. Y el Papa Francisco dice, pobres, pobres, pobres. Me dijo, pum, yo ahí, de Francisco. Ahí fue el nombre. Entonces, seguramente después nos van a decir cómo se llama, si se llama Juan Pablo III, si se llama Francisco II, si se llama Pío XIII, bueno, cómo se llame. Después todo el mundo pues lo saluda y después se llama un momento que se llama como el Salón de las Lágrimas, muy bonito porque es cuando se viste por primera vez, entonces se le pone, Ay, qué belleza. dependiendo de las estaturas de los cardenales, ya el sastre le tiene talla literal, SM huele para ponerlo, y seguramente entre la fumata y que él salga al palacio y de su primeración Urbi et Orbi, etcétera, pues va a durar más o menos una hora, 45 minutos, una hora. Entonces, cuando no vea eso, estés una hora pues pendiente del televisor. Del televisor. Sí, y No, después viene es que es el tremendo. mayor de los el mayor de la orden de los diáconos, que es el que dice, les anuncio con gran alegría que tenemos un nuevo sumo pontífice, pero pues lo dice en latín, anuncio vobis gaudium habemus papa. Entonces la gente aplaude, no sé qué, y todo el mundo está ahí. Y dice, Santa Romana Ecclesia, cardenal, como en su momento cardenal Bergoglio, y después dice cómo se va a llamar. ¿Sí? Oigan, qué Entonces ahí todo el mundo va a estar ahí. emocionante.
Me acaban de dar Claro, ganas pues de esa ese casa Uno momento. vive en Roma, eso debe ser una ansiedad tenaz porque, pues, qué tal que uno tenga la posibilidad de ir a ver eso de No, pues yo inmediato. O iría, sea, 1000%, sí, sí, Imagínate. no, obvio, pero qué tal uno ahí pendiente como, qué ansiedad. Ay, qué lindo. No, pero Me qué encanta. teso esto porque en verdad es muy bonito y, y muestra, pues, uno que es algo que es muy de mucha oración y de mucha comunidad, que eso es precioso, o sea, que no es como una sola persona diciendo qué hacer, es que tú vas, tú eres el que sigue, no, es algo de comunidad y que se tiene en cuenta lo que está pasando en el mundo y que también tiene mucha solemnidad, que creo que vale Hmm. mucho la pena resaltarlo porque también le da el nivel que esto se merece, o sea, esto no es una misa de domingo cualquiera, esto no es una actividad X, no, o sea, es el momento de elegir el papa, que es lo que decía Jero al principio, es el momento en el pues, que se habla del, pues, del monarca, príncipe, bueno, la persona que está representando o siguiendo los pasos de, pues, de San Pedro, pues, que fue el primer papa pues, de la historia de la humanidad. Entonces, mejor dicho, Padre Ger, estamos demasiado agradecidas porque creo que esto es un capítulo muy necesario en estos momentos de tanta información. Vale mucho la pena mencionar pues todo lo que pues, escucharlo completo y sacar esos puntos iniciales, pero más que todo es ir a las fuentes primarias, la página del Vaticano y orar. O sea, ese es el llamado que hacemos con este capítulo, porque es como lo que en verdad estamos llamados a hacer como católicos, para que el siguiente papa siga haciendo una gran labor, que seguramente lo va a hacer, y que estemos todos juntos como comunidad. Entonces, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Padre Jero, por este espacio y bueno, ya saben, muy maluco estar conflictuadas solas.